Dios les bendiga, ¿cómo están? Yo, yo no sé cómo estoy. Estoy aquí. Manos para servir. Un excelente tema. El tema de las personas con desórdenes mentales es algo que me apasiona, que me, sí, no importa, que me llama mucho la atención durante toda mi vida de múltiples maneras. Quien me conoce sabe que soy hija de una psiquiatra, muy querida por mucha gente, sobre todo por mí. eh, una mujer excepcional, cristiana, que me enseñó muy temprano, cuando yo todavía ni siquiera estudiaba medicina, que los pacientes psiquiátricos debían ser amados y que se necesitaba además que la familia estuviera involucrada en la historia de esa persona, en la vida, en el proceso de sanidad. Sin ella trabajar nada de terapia familiar hace muchísimos años, no voy a decir mi edad, pero muchos años. Ella decía eso y siempre me llamaba la atención. Así que como que eso inspiró y de alguna manera Dios orquestó y organizó mi vida para yo poder haber estudiado y haber trabajado donde Dios me ha colocado, de verdad, sin haberlo buscado de manera intencional. Así que para mí es un privilegio poder hablar de ese tema y poder servir a la gente con lo que Dios nos ha dado. Y todos tenemos manos para servir a personas en necesidad, como decía el pastor Miguel hace un momento. Las enfermedades de cualquier tipo son parte de nuestro mundo caído. El pecado ha producido eso en nosotros, el hecho de que nos enfermemos. El pecado entró a la creación y nosotros entonces nos enfermamos. El pastor que me discipuló cuando yo era una adolescente, que no es verdad el pastor Miguel, porque yo era una adolescente, no vamos a decir más nada. Murió ya, fue un hombre excepcional, fue como un padre literalmente para mí. Y él era muy jocoso y él a los jóvenes le tenía mucho afecto. Y cuando alguien se enfermaba de cualquier cosa, él decía, eso es muy bueno que tú estés enfermo. Y entonces uno lo miraba, ¿cómo que eso es bueno? Sí, porque eso ayuda a que tú valores la salud y que tú des gracias a Dios cuando estés sano y cuides tu salud. Pero la verdad es que las enfermedades entorpecen la vida, molestan, la gente no les gusta estar enfermos y las enfermedades mentales son muy incómodas también, no solo para la persona que la padece, sino también para las gentes que están a su alrededor, pero es parte de nuestra vida. Entonces nosotros, como cristianos que estamos en una congregación, necesitamos ver cómo podemos cuidar de ellos de manera práctica. Y van a llegar personas, si usted es consejero, si usted es consejera, líder en una iglesia, si usted es un hermano en Cristo simplemente y está sirviendo en cualquier calidad en la iglesia, usted va a tener gente a su alrededor posiblemente que va a venir en busca de ayuda y muchas de esas personas pudieran tener algún tipo de distorsión o de trastorno mental. Entonces la consejería es un espacio ideal, es un espacio especial para ayudar a las personas que tienen esta situación. Y vamos a hablar un poquito de consejería en términos generales, solo para recordar que la consejería bíblica es una herramienta que equipa al creyente para ayudarlo a desarrollar una mente bíblica en la medida en que aplica la palabra de Dios en su vida. La consejería debe retar al creyente a crecer aún medio del sufrimiento. La consejería no es un espacio de pasarla bien y de conversar y de bebernos un cafecito juntos, sino que la consejería tiene un propósito en todo caso. Y la consejería bíblica, aunque suene redundante, debe ser bíblica. La palabra de Dios debe ser el centro de la consejería, no debe estar fuera, debemos recordar eso siempre. Los principios de la palabra de Dios deben estar ahí. Y la consejería no es un espacio para tú dar tu consejo, para tú dar tu opinión según lo que tu sentido común te dice, según lo que a ti te parece, sino que la consejería bíblica debe estar basada en lo que Dios dice más que en tu opinión personal. Tampoco debe ser un espacio donde le damos un devocional al hermano o a la hermana sin asegurarnos que esta persona ha entendido la palabra de Dios y ha encontrado herramientas para aplicar ese devocional, eso que ha estudiado en la Biblia, en su vida diaria. No debe ser algo ritual, debe ser algo aplicado. Yo siempre digo que la consejería es como coger la Biblia y ponerle dos patitas, ponerla a aplicar, que yo la pueda vivir en mi vida, enseñar a la gente a hacer eso. Y es un reto, no es fácil, pero Dios nos ayuda. La consejería debe ser entonces un espacio seguro, confidencial y como decía el pastor, debe ser un lugar empático donde la gente se pueda sentir que lo entienden o que por lo menos se ponen en su lugar. Entonces van a llegar personas con problemas emocionales a la consejería y esas personas tienen actitudes pecaminosas también, son las dos cosas.
Sin embargo, uno no siempre debe pensar que porque una persona venga a consejería con un tema emocional, el que fuera, necesariamente tiene un desorden mental. Porque ahora no podemos etiquetar a todo el mundo a salir de aquí. Tú tienes un desorden mental. Tú tienes un desorden mental. No, la gente puede tener cierta tristeza, cierta ansiedad, cierta cosa, y no necesariamente es un desorden mental. Pero debemos acompañar a las personas a hacer eso. Y yo quisiera presentarles algunas cosas que usamos en consejería que pueden ayudar a las personas y consejería todavía ahí se puede aplicar en muchísimos casos. Los medios que utilizamos, las herramientas que usamos en consejería, por ejemplo, la meditación de la palabra de Dios es muy importante, como decíamos, y lo debemos hacer de manera intencional, ponemos tarea y todo un montón de cosas que se hacen ahí, y no lo vamos a decir ahora, pero sabemos que debe haber en la consejería bíblica meditación de la palabra de Dios. Es importante que en la consejería bíblica el consejero escuche de manera activa a la persona. Eso significa que usted va a mirarlo a los ojos, que usted lo va a escuchar, que usted va a sentir, que usted va a conectarse con esa persona, que usted va a ser muy paciente. La gente habla mucho, la gente da muchos detalles, la gente es muy reiterativa, repite mucho lo mismo, y usted tiene que estar ahí escuchando lo que la persona está diciendo y además ayudarle a revisar sus pensamientos y ayudar a que esos pensamientos estén alineados a la palabra de Dios y no simplemente a los pensamientos que me vienen a mí a la cabeza. También en la consejería bíblica nosotros ayudamos a las personas a que rindan cuentas en algún lugar. Necesitamos todos nosotros, yo también necesito alguien con quien decirle cuáles son mis luchas, cómo me está yendo, cuándo me caigo, qué necesito. La consejería bíblica ayuda a eso y ahí la palabra de Dios puede ser aplicada también de esa manera. En algunos casos, no en todos, es importante, si es posible, involucrar a la familia en la consejería y en la vida práctica de esta persona. No debemos ver en la consejería, por lo menos yo lo veo así, a una sola persona que está ahí sentada. Esa persona que está ahí sentada representa una familia, representa una comunidad donde esta persona se mueve. Así que es importante pensar en esto y en algunos casos, como en los casos algunos de desorden mental, necesitamos a un familiar que uno que otro día en la consejería nos pueda dar un poquito más de luz de la realidad y del comportamiento y de la situación en que esta familia está viviendo este proceso y que le podamos dar herramientas a esta familia para esta situación. También la consejería debe mostrar esperanza. Eso es importante. Toda sesión de consejería yo quiero que la persona sienta que encontró esperanza ahí en Cristo. No en mí, que voy a yo a darle nada, pero Cristo es nuestra esperanza y la gente debe decir, yo no estoy bien. Yo le digo a la gente, sí, tú no te sientes bien, pero tú estás bien, tú estás mejor, porque tú tienes al Señor, porque tú estás caminando, porque tu corazón se está moviendo, aunque todavía no te sientes bien, tú estás mejor, hay esperanza. Y también motivar a las personas al servicio. Como decía el pastor, las personas cuando se sienten muy mal, no importa que no sea un desorden mental, la gente está muy centrada en sí mismo. Y yo le digo a los jóvenes, te estás mirando mucho el ombligo, estás pensando mucho en ti, necesitas servir a otros, perder un poco de tiempo, invertir en otras personas. Eso ayuda mucho a que la gente pueda crecer y pueda aplicar la palabra. Porque con el roce con la gente que yo sirvo, me va a salir todas las cosas que están en mi corazón, mi carácter va a ser trabajado y esto también puede ser aplicado y trabajado en la consejería bíblica. Entonces, no toda la gente que llega a consejería tiene un desorden mental, pero pudieran llegar personas así. Entonces, las personas que tienen un desorden mental a menudo no entienden lo que le está pasando, no se entienden a sí mismos, sobre todo cuando no saben ni siquiera que tienen un desorden mental como tal. Y por tanto no lo pueden explicar a otras personas. Y la gente que está a su alrededor no los entiende. Y ellos sienten que lo juzgan mal porque ni siquiera ellos pueden explicar lo que está pasando. Es muy confusa la situación. Y las personas llegan a la consejería con un montón de preguntas, un montón de ansiedades sin respuestas. Y a veces ni siquiera uno tiene todas las respuestas. Pero es importante escuchar a la persona y entender la lucha que esa persona está viviendo en ese momento y quizá que tiene un tiempo en eso. Entonces es muy importante que nosotros entendamos el rol que tiene poder escuchar y poder ofrecer este espacio de consejería a estas personas. Entonces, la persona que viene con un desorden mental, aunque no lo sepa, tiene una situación de enfermedad a la consejería,
tiene también al mismo tiempo una responsabilidad espiritual, igual que todo el mundo. Esa persona es un pecador igual que tú y yo. Y peca y sufre y tiene una lucha espiritual al mismo tiempo que tiene un tema físico en la mente. Es complejo. Porque si usted sufre de gastritis, usted tiene un problema espiritual, es su pecado, como lo tiene, y él tiene un problema en el estómago. Pero cuando su problema es en la mente, usted se imagina, y al mismo tiempo usted siente su lucha espiritual, pero la mente está confundida, es sumamente complejo para esas personas. Pero es importante ayudarles a ellos a ver que ellos son pecadores igual que todo el mundo, que ellos necesitan el evangelio, necesitan reconocer su pecado, necesitan arrepentirse, necesitan establecer una relación con Dios al tiempo que trabajan su vida física. Entonces la consejería en estos casos tiene ese reto del equilibrio entre atender el cuerpo de la persona, la parte física, ayudarlo a encontrar la salud física de esa persona, porque una persona que tiene gastritis viene a consejería no por la gastritis, ¿verdad que no? Viene por otras cosas. Tú no le vas a decir, ve, tómate un omeprazol. Tú no vas a hacer eso, porque eso no es la consejería. Pero una persona que tiene un desorden mental, que está sufriendo de un ataque de pánico, que está oyendo voces, tiene un tema en su espíritu, porque es pecador, porque necesita al Señor, pero también tiene un tema en su cuerpo. Y la consejería tiene que buscar el equilibrio para poder asistir al mismo tiempo, ayudar a que la persona trabaje su vida espiritual y pueda ayudarse a aprender a trabajar y a resolver su tema de salud física. Complicado, ¿no? Ustedes sienten como lo que uno va sintiendo en las sesiones. Es más o menos así. Y el Señor tiene que llenarnos de su sabiduría y discernimiento, porque es algo como tan difícil de encontrar dónde empieza una cosa y termina, pero el Señor está ahí para ayudarte, para ayudarnos. Entonces, en casos así, ¿cómo sabemos que esta persona que está frente de mí no es simplemente que es una persona muy emotiva o melancólica o sentimental, sino que tiene un desorden mental y que necesita ayuda médica? Porque la consejería no es medicina, ¿cierto? Nosotros no podemos indicar un medicamento ahí adentro. Entonces, y no somos, yo soy médico, pero muchos consejeros, la mayoría no son médicos. Entonces, ¿cuándo yo sé que yo a esta persona debo derivarlo, debo referirlo a un profesional de la salud mental? Eso es difícil en algunos casos, en otros es muy evidente. O sea que yo voy a empezar por lo más fácil, por lo más evidente. Si una persona te llama o llega a la consejería y te dice, o la familia te dice, que está intentando suicidarse, que lo está planeando, que encontraron algo, que lo intentó, que no sé qué, ya usted sabe, ¿verdad?, que esa persona necesita ayuda médica. Eso no hay ni que orar mucho por eso. Usted sabe que esa persona hay que llevarla al médico, porque hasta desde el punto de vista legal, un intento de suicidio debe ser manejado médicamente porque es algo muy, muy importante. Esa la pasamos bien. También si una persona tiene síntomas psicopatológicos o psicóticos, o sea, una persona que tiene una actitud completamente errática, por ejemplo, está diciéndote que ve voces, que está sintiendo cosas, que oye, que ve cosas o que escucha voces, o por ejemplo, que tiene un pensamiento que está fuera de la realidad y que unos astronautas vienen y lo está diciendo de manera real, y tú te das cuenta que se quiere quitar la ropa, que está muy agresivo, que está dando golpes a todo el mundo indiscriminadamente, tú te das cuenta que esa persona tiene un problema, ¿verdad? Y tú dices, bueno, sí, esa persona hay que mandarla a un especialista de la salud mental. Pero hay otros casos que no son tan fáciles. Entonces hay algunos elementos que yo tomo en cuenta y que yo he compartido con algunas amigas, hermanas consejeras, de cómo saber cuándo uno entiende que la persona necesita algo más que la consejería. Y me voy a explicar. Cuando nosotros observamos que tenemos un aconsejado con una situación emocional significativa, la que fuera, y que esta persona está viniendo a la consejería, viene a su cita de consejería, hace las tareas, se esfuerza en hacer todo lo que usted le dice como consejero y tiene un compromiso con su crecimiento espiritual, pero en realidad no avanza. Su situación emocional no cambia. La persona sigue como estancado, crece muy poco y van pasando las sesiones y usted siente que esta persona sigue luchando mucho con pensamientos y con situaciones muy difíciles. Usted tiene que ir pensando que aquí hay algo que está escapando del control de la persona, que posiblemente
necesite algo más. Y aquí yo quiero aclarar que eso no significa que la palabra de Dios no es suficiente. No, no, no. Sino que es posible que la persona esté enferma. O sea, Dios puede sanar cualquier enfermedad, también una enfermedad mental. Pero Dios a veces no la sana. Pero aquí hay gente que sufra de algo. No sé, aquí debe haber gente enferma. Yo sufro de cosas. ¿Verdad? Dios no nos ha sanado. ¿Verdad? Dios puede sanarnos, sí. Pero a veces Dios entiende que es mejor para su propósito que estemos enfermos. Entonces, el hecho de que yo tenga gastritis, siguiendo con el ejemplo de ahorita, no significa que la palabra de Dios no es suficiente porque yo oro ¿verdad? Y tengo una vida. No, lo que pasa es que yo tengo que ir al gastroenterólogo, hacerme una endoscopía y beberme una pastilla y hacer una dieta y hacer un montón de cosas. Eso no invalida que yo sea cristiana, eso no invalida que yo tengo que arrepentirme, eso no invalida la palabra de Dios. Entonces, puede ser que la persona tenga una enfermedad orgánica. Como decía el pastor, el cerebro es un órgano. Y puede ser que ese órgano, que se llama cerebro en este caso, esté enfermo. Y si está enfermo, necesita ayuda médica. ¿Se entiende? Pero hay que caminar un poquito con la persona y ver si realmente es un asunto puramente espiritual o es dejadez de la gente o es una actitud pecaminosa de negligencia o realmente la persona en realidad tiene una situación de salud. Otro elemento que yo tomo muy en cuenta cuando veo personas con temas emocionales es preguntarle acerca de sus funciones básicas, de sus funciones vitales. El ser humano necesita ciertas cosas para vivir. Entonces, a mí me gusta preguntar a las personas si están durmiendo bien. Bueno, usted sabe, no es que la persona tenga 2 o 3 días sin dormir o que no duerme bien o que se comió algo y tenía indigestión, no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de personas que conozco que tienen meses y personas que tienen años que no duermen bien, que están completamente agotados, que no pueden funcionar adecuadamente y por tanto a veces no pueden ni siquiera trabajar ni concentrarse porque su mente está sumamente agotada. No logran dormir. Por más cosas que hacen, no logran dormir. O una persona que tiene problemas con su apetito, que no está comiendo nada, que ha perdido peso, que no le pasa nada. Mire que nada más líquido, a mí no me pasa nada por aquí. Yo conocí una joven hace unos meses fuera del país que ella no podía tragar, todo había que licuárselo. Ella no podía tragar nada por una situación de salud emocional muy, muy profunda. Entonces, una persona que no está comiendo bien, que no está durmiendo bien, ¿cómo estará ese cerebro? ¿Usted cree? Cuando usted pasa un chin de hambre y dura unos días sin dormir, imagínese cuando esos meses y quizás años. También es bueno evaluar si la persona está pudiendo funcionar, si puede corresponder y responder a todas sus responsabilidades laborales o en su casa, las cosas que esta persona debe hacer si lo hace. Si te dice, no, en mi trabajo están a punto de botarme, yo falto mucho, llego tarde, no me concentro, no rindo, me duermo. Eso es importante tomarlo en cuenta porque posiblemente haya algo más que simplemente una situación espiritual. ¿Y qué yo hago? ¿Qué me gusta hacer en esos casos? A mí me gusta primero tratar de que la persona reciba o averiguar si ya lo hizo una evaluación médica general. Ver si esa persona no tiene anemia, si esa persona no tiene un problema hormonal, a veces lo mandamos al endocrinólogo, a veces la persona tiene otra situación de desbalance químico o lo que sea a nivel del cuerpo. Y a veces cuando la persona se restaura un poco, mejora la anemia, hace un poco de ejercicio, se toma, si tiene algún tema hormonal, se ajusta un poco, la persona empieza a sentir una mejoría y tú dices, bueno, pareciera que ese era el problema, pero a veces no. A veces la persona ya fue al médico y de hecho está aquí porque ya fue al médico y ya le hicieron todo y yo no tengo nada, pero yo me sigo sintiendo sin energía, sin poder hacer nada. Entonces en esos casos sería bueno pedir una evaluación a un médico, a un personal de la salud, a un psiquiatra que pueda revisar eso y ver si la persona realmente tiene una enfermedad mental. Cuando una persona está triste, es bueno decirlo, o deprimida, o ansiosa, o confundida, no significa que lo vamos a mandar entonces de una vez al psiquiatra. Eso es lo que estoy tratando de decir. Estoy tratando de decir que no es desde que yo veo a una persona, a menos que los síntomas sean muy floridos, como decimos, ¿verdad? Muy, como decíamos, yo lo mandaría, pero si la persona está ahí caminando y como que no avanza, yo le daría un poco de acompañamiento para ver su evolución, conocerlo un poco más, conocer más su situación,
antes de enviarlo inmediatamente al psiquiatra. Y si lo hago, trataría de que fuera un psiquiatra cristiano y también, aunque no fuera cristiano, trataría de estar en contacto con esta persona, con este doctor. De hecho, así lo hago, para saber su evaluación, qué él piensa, su punto de vista y darle seguimiento. Eso, en general, es lo que usamos. Ahora, si una persona necesita el medicamento y está diagnosticado con un desorden mental, debería usar el medicamento y debería beneficiarse de la ayuda farmacológica. Y eso deberíamos estar abiertos a eso porque es una enfermedad como cualquier otra. Pero debemos recordar que el uso de medicamentos no sustituye a la consejería. Son dos cosas diferentes que van de la mano, pero que una no sustituye a la otra. Porque si la persona toma medicamentos, y yo he visto casos así, y no recibe la ayuda en consejería, no consigue el resultado que está buscando, ni a mediano ni a largo plazo. La persona se va a sentir un poco mejor al principio, pero no va a cambiar un montón de cosas que el medicamento no cambia. Por ejemplo, el medicamento no cambia tu forma de pensar, ni cambia tus anhelos, ni cambia tus pasiones, ni tus actitudes. El medicamento no hace nada de eso. Tú necesitas revisar un montón de cosas que están alrededor de tu vida y necesitamos entonces acompañar a las personas en esas dos áreas. No sé si se ha entendido. Aunque tome medicamento, decimos, bueno, ya, yo lo mandé al psiquiatra, no sé, esa hermana, no sé, la veo ahí en la iglesia. No, tenemos que seguir trabajando en el área de consejería, hay mucho que trabajar. Recuerde que estamos viendo un equilibrio entre el cuerpo y la mente, entre el cuerpo, y el espíritu. Tenemos que estar pendientes de eso. Entonces, ahora la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo nosotros como consejeros podemos estar equipados para hacer esa consejería, verdad? Ya tenemos a la persona con un desorden mental, quizás ya lo tenía de antes de llegar a consejería, con su diagnóstico y todo listo, y está solicitando consejería en la iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a usar nuestras manos para servir a esa persona? Bueno, debemos recordar de nuevo, y es bueno siempre recordarlo, que esas personas están sufriendo mucho, están pasando por situaciones muy difíciles, tienen mucha inseguridad, sienten que no son entendidos y nosotros tenemos que ofrecerle eso, seguridad, apoyo, amor, empatía, confrontación, gracia y hacer todo eso con un equilibrio justo, de una manera adecuada. Así que nosotros debemos, como consejeros, equiparnos espiritualmente, como todo consejero. ¿Y cómo nos equipamos espiritualmente? Nos equipamos con una vida devocional que debemos tener y también debemos desarrollar una sensibilidad espiritual, emocional, que no voy a abundar mucho ahí porque el pastor habló de eso en la compasión, ¿recuerdan? Y habló de 1 Corintios 13, que es un texto que a mí me encanta pensar, que no importa todo el conocimiento y todo lo que yo pueda saber, si yo no amo a esa persona, yo no estoy haciendo nada, nada. Yo tengo que amar a la persona para poder hacer la obra de Dios en ellos. Tengo que sentir el amor de Dios en mí. Y no importa el esfuerzo que yo haga, yo tengo que ser paciente como Dios ha sido conmigo, con esas personas. Pero también nosotros debemos capacitarnos en consejería bíblica, debemos estudiar consejería bíblica. Yo sé que en Latinoamérica no tenemos todos los recursos de consejería bíblica, pero hay todo un movimiento ahora de los cuales hemos sido beneficiados y queremos que eso se extienda y oramos a Dios por eso. Pero hay libros, hay materiales, hay un montón de cosas que podemos hacer para aprender más a cómo aplicar la palabra de Dios en el salón de consejería e instruir a la gente. Pero además de eso, hay algo más que el consejero bíblico que tiene estos casos debe saber. Y es pensar que si tú tuvieras que acompañar a alguien que tiene cáncer y que va a quimioterapia y tú lo vas a acompañar en el proceso de quimioterapia, tú deberías conocer algo de la quimioterapia, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Qué efecto tiene? ¿Cómo la gente se siente? ¿Qué necesita comer? ¿Cuándo necesita dormir? ¿Si duerme mucho? ¿Si duerme poco? ¿Qué cosa? ¿Cómo la gente se siente? Pues igual, si usted va a acompañar a una persona que tiene un desorden mental y que está siendo tratada, usted debe saber algo de eso. Eso no significa que estudie psicología, ni que tenga que aprenderse todos los tratados de psicología y de la teoría de psicología, no. Sino que estudie, busque por ahí, se reúna con alguien que sepa, lea algunos libros y entiendan cómo es este desorden mental en específico, cómo funciona el medicamento, qué efectos secundarios tiene y cómo entenderlo. ¿Cuál es el problema de nosotros entender y ver esto como algo
normal dentro de lo que es una enfermedad. Y es algo que yo me di cuenta hace mucho y le quiero compartir. El problema está en que lo que la gente percibe y te cuenta, la afección mental, no es abstracta, no es concreta. La gente, no hay una cosa para medir la depresión, no hay una cosa para medir la ansiedad, o algo que mide el tamaño de una alucinación, no existe. Simplemente la gente te dice que siente eso, pero tú no lo puedes agarrar. Tú puedes medir el azúcar, la glicemia, tú puedes medir la tensión arterial, tú puedes chequear cuánto nivel de hemoglobina tiene una persona para una anemia, el nivel hormonal que tiene. Es como un número y uno siente que hay algo concreto, pero una alucinación, ¿cómo la mides? Entonces, ¿qué pasa? Que yo pienso que todo lo abstracto es imaginario. ¿No has escuchado eso de que eso es psicológico? Olvídate de eso. No pienses eso. Para la persona que está viviendo eso es real. Como el amor que tú sientes por tus hijos. Dime, eso es abstracto. Pero es real para ti, ¿verdad? O el que tú sientes por tu esposo, por tu mamá. Pues igual, las personas que tienen estas afecciones, es algo abstracto, pero es real en su mente. No es imaginario. Así que no vale la pena que tú le digas a alguien que se lava las manos cada 5 minutos porque no puede evitarlo, que no le dé mente a eso, que no haga eso, que se ponga a hacer otra cosa. Porque no funciona. La gente se va a lavar las manos cada 5 minutos, porque esa es la obsesión que tienen. Entonces necesitamos entender todo eso y ser más compasivos. Finalmente, para que hagamos otra cosa muy interesante, la consejería bíblica en esos casos, yo quiero contarte qué puede hacer. Puede ayudar a que la persona vea su vida como Dios la ve. Es difícil, porque mi vida no me gusta lo que estoy sintiendo, pero yo puedo a través de la consejería bíblica ver mi vida como Dios la ve, entender el propósito de Dios o buscarlo y saber y tener esperanza. Fortalecer mi relación con Dios. Estas personas, igual que tú y yo, necesitan ansiosamente fortalecer su relación con el Señor. También puedes enseñar a las personas que acepte la voluntad de Dios en su vida, porque eso es lo que Dios ha designado. También que asuma responsabilidad por su salud mental y su salud espiritual. Esas personas tienen no solamente que tomarse medicamentos, tienen que hacer un montón de cosas más para mantener esa estabilidad, que asume esa responsabilidad. También le podemos ayudar a que tenga una vida abundante y finalmente le podemos ayudar a que pueda servir a otros de una manera real. Entonces, recuerde, los medicamentos no pueden hacer eso, la consejería sí. Entonces necesitamos que las personas que necesitan el medicamento se lo tomen, pero entender que también necesitan aprender y conocer la palabra de Dios para crecer. Finalmente, la consejería implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha paciencia, pero necesitamos que Dios nos capacite con su amor para poder ser fieles al llamado. Nos vamos a ensuciar, nos vamos a complicar mucho la vida, nos vamos a agotar mucho, pero Dios, yo les garantizo que les va a suplir todas sus necesidades, les va a dar nuevas fuerzas. Y yo pienso que es lo menos que yo puedo hacer con todo lo bueno que Dios ha sido conmigo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas a pesar de nosotros. Y tú conoces cada necesidad de nosotros y cada necesidad de las personas que pueden llegar o que están alrededor de nosotros. Quizás aquí mismo hay personas que están padeciendo algún desorden mental. Y tú las conoces, Señor, y tú las amas igual. Señor, muéstrate grande en sus vidas. Y a los que estamos sirviéndole a estas personas, ayúdanos a amarlos. Ayúdanos a hacer contacto con el amor que tú tienes con nosotros para poderle dar a ellos. En Cristo Jesús. Amén.